Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Kraken Amador. ¿Qué tal les pareció esta nueva actualización? Muchas personas están contentas, en especial esas personas que tienen dispositivos o celulares de gama alta. Ya pueden disfrutar de mejores gráficos. Sí, así como lo oyen, Warzone Mobile quitó la capada de los 30 FPS. Y eso ha hecho que muchos estén felices. Pero, ya saben que no hay felicidad completa. A muchos otros dispositivos les va igual. Dicen que no han notado ninguna mejora. Les mostraré un video de ejemplo. Uy, perdón, ese no es, me equivoqué. Este sí es, este que está aquí, que están viendo ahora mismo en esta pantalla. Este sí es. Parcero, aquí, este parcerito, no sé cuál es su nombre, pero este video lo encontré en Facebook. Lo subieron recientemente. El parcero acá nos deja ver cuántos FPS va por segundo. Si pueden observar, aquí hay una pantallita negra, un cosito que está cambiando, dice 21. Dice 23 ahora mismo. Así él va cambiando y mire que cambia a medida que se queda quieto o si se mueve. Esos son los FPS por segundo. A cómo le corre, cómo le está yendo, ¿vale? Como pueden ver, está en 29, 31 máximo. Lo que he visto es 31, baja a 24 cuando hay acción, cuando hay disparos y cosas así. 31, 20 por 20 FPS, no corre más de ahí. 40 cuando termina la partida, ¿no? Cuando se termina la partida sube a 40, pero es algo inútil, ya que cuando se termina la partida, ¿para qué, no? La idea es que esté fluido cuando esté jugando, obviamente. El tema es que no hay ninguna variante en estos dispositivos, no en todos corre a 70 o 80 FPS. Es algunos Android, en especial gama alta. Así que podemos decir que no todo el mundo está brincando en un solo pie. Soy un osito feliz porque soy feliz y Rosito. Por otro lado, también desbloquearon estas configuraciones. La gente dice que les va mejor, que se ve mejor y se siente mucho mejor. Pero juzguen ustedes, bro. Ahora sí, vámonos con el tema central, el tema principal de este video. ¿Cuáles son los celulares compatibles y los celulares no compatibles para jugar Warzone Mobile, obviamente? Pero antes de empezar, quiero mandarle un fuerte saludo a todas las personas de verdad que han comentado en el video anterior. Muchas gracias a ustedes, parcero, por apoyar. En especial al señor Lautaro Monus 8730. Dice: Kraken siempre trae la mejor información de todo. Es un crack. Gracias, Lautaro. Gracias de verdad, mi bro. Trato de hacerlo mejor. La idea es servir, porque venimos a este mundo a servir. Y si no servimos, ¿para qué estamos aquí, David Wolf 77 nos deja un mensajito también. Y el señor Jorvis Lluvero, que también nos comenta, nos dice: bendiciones, sin palabras, mejor video son los de Kraken. Gracias de verdad, mi parcerito Jorvis. Aprecio mucho esos mensajes, me llenan de motivación a seguir mejorando. El señor Market Party y también Andrés 1707, ¿quién nos dice que espera que arreglen el error de GPU? Bueno, este video también se va a centrar en eso, especialmente en el tema de la GPU. Hay que comprender qué está pasando para saber por qué a algunos les sale el error de GPU y a otros no. Y eso te lo voy a explicar a continuación. Warzone Mobile tiene varios dispositivos que no son compatibles, pero en temporadas pasadas sí eran compatibles, podían jugar normalmente. Por cierto, estoy haciendo una lista y me gustaría que me ayudaras a llenarla. Las personas que puedan jugar Warzone Mobile o que al menos puedan entrar al lobby, las invito a comentar celulares compatibles y más abajito me dejan el nombre de su dispositivo, de su celular, para ir anotando las personas que tienen el juego y pueden jugar normalmente, o que por lo menos los deja entrar a la lobby. Ya saben que algunos no pueden jugar por el tema del ping, pero no sufren ningún error como el error de la GPU. El único problema que sufren es el error de internet, por lo tanto si es válido, es un celular que sí puede jugar Warzone Mobile. Por eso te invito a que me ayudes a completar esa lista. Simplemente vas a colocar celulares compatibles y más abajito me dejas el nombre de tu dispositivo. Y para las personas que no pueden jugar, ya sea porque les sale el error de GPU o porque simplemente se le queda pegado ahí en Activision y no les dice más nada, solamente se queda pegado ahí, pues son estas personas las que no son compatibles. Por eso les invito a comentar celulares no compatibles y más abajito me dejan el nombre. Necesitamos esa lista. Recuerden que yo siempre subo la lista en el Discord y en las redes sociales de Warzone Mobile. Así que ya lo sabes, déjame en los comentarios. Si tu celular es compatible, solo tienes que colocar celulares compatibles y el nombre de tu dispositivo. Si tu celular no es compatible, solamente coloca
celulares no compatible y el nombre de tu dispositivo. Seguimos con el tema principal. Recuerdan que habían dos requisitos, que les dije que habían dos requisitos mínimos. Uno que tiene la Play Store y el otro que habíamos descubierto. Este contaba con 4 GB de RAM y Snapdragon de 600. Para ser más exacto, eran Adrenos de 610 en adelante. Bueno, el tema es que en las temporadas anteriores estos dispositivos sí funcionaban. O sea, estos requisitos sí funcionaban. Muchas personas podían y pudieron jugar en dispositivos gama baja con Adreno de 600, de 610. Pero llegó la temporada 5 y esos requisitos fueron eliminados. Y no solo los requisitos, también limitaron los servidores con el tema del ping. Ellos habían permitido jugar muchos dispositivos gama baja con el fin de probarlos y exigirle su rendimiento al máximo. Su objetivo era probar el rendimiento de estos dispositivos, a ver si aguantaba el Warzone. Pero al parecer tenían solamente un tiempo estipulado o una fecha para hacer estas pruebas. Descubrieron que muchos dispositivos presentaron muchos problemas y otros dispositivos que nunca imaginaron que podía correr Warzone Mobile lograron hacerlo. Y yo imagino que esos resultados se tomarán en cuenta para el lanzamiento global, que por cierto está muy cerca. Sea cual sea el resultado de estas pruebas, esto se sabrá más adelante. Imagino que tomarán una decisión qué dispositivo podrá jugar y cuáles no. Pues para eso son las pruebas, para probar qué dispositivos lo pueden soportar y cuáles no. El tema está en la fecha de salida. Si tienen muy poco tiempo, no podrán seguir haciendo pruebas, ya que el juego está a punto de salir. Así que lo más lógico es que cuando saquen el juego global, irán mejorándolo poco a poco e ir ingresando poco a poco nuevos dispositivos. Recuerden que Warzone Mobile tiene una agenda o un protocolo o un tiempo estimado para poder hacer todas estas pruebas. Pero luego que llegue el fin de ese tiempo de prueba, el juego será lanzado. Si las cosas deben ser. Es una agenda o una hoja de ruta, llámenlo como lo quieran llamar, pero es contrato el cual ellos deben seguir. Pero la pregunta más precisa aquí es, ¿esos dispositivos volverán a jugar, crack? Bueno, la respuesta la saben solamente ellos, ya que ellos llevan ese análisis de las pruebas que han hecho, gracias a que muchas personas han reportado en los Discord y en las páginas oficiales. Obviamente por eso se les pide que dejen el nombre del dispositivo y qué problema presenta. Todo eso es información para las pruebas, para las futuras mejoras obviamente, pero también para analizar qué problemas presentan y si se puede arreglar o no se puede arreglar. Y la única manera de arreglar un problema es haciendo más pruebas, pero recuerden que tiene muy poco tiempo. Pero sí, es básicamente eso, es para identificar y mejorar ese error y a la vez llevar un control y seguimiento a esos dispositivos. Pero entonces, ¿podrán jugar? La respuesta es sí, ya que en uno de los comentarios nos dijeron que en futuras actualizaciones podrán ingresar nuevos dispositivos. Yo pensé que en esta actualización iban a ingresar nuevos dispositivos, pero como vieron no ingresaron nada. Ya es decisión de ellos en qué actualizaciones futuras podrán ingresar más dispositivos. Bueno, ya que saben que el error del GPU es porque estaban probando los dispositivos de menor gama. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que quedaron? Los requisitos que quedaron son los que están en la Play Store. Si tú no cumples estos requisitos, no podrás jugar Warzone Mobile. Te saldrá el error de la GPU. Un Adreno 618, un Mali G76 y obviamente 6 de RAM. Antes las personas con Adreno de 600 o de 610 podían jugar Warzone Mobile. Ahora necesitas un Adreno de 618. Para los que no saben qué es el Adreno 618 o qué es un Adreno, pues les voy a explicar porque yo tampoco sabía, así que me tocó preguntarle a nuestro grupo de WhatsApp. Ya saben ustedes, donde hay más gente, pues hay más información. El Adreno es básicamente una GPU, es diferente al procesador, es como un coprocesador que se encarga normalmente de procesar los gráficos. Obviamente para los juegos siempre son fundamentales los gráficos, así que una GPU buena pues ayudará al rendimiento con los gráficos. Ahora que saben para qué sirve la GPU o el Adreno, entenderán por qué no pueden jugar. Bueno, ahora vamos a resumir para simplificar todo lo que dijimos. Warzone Mobile ha puesto a regir los requisitos de la Play Store. Si no cumples esos requisitos, pues no podrás jugar Warzone Mobile, ya que te va a aparecer el error de la GPU. Pero ojo, hay dispositivos, o bueno, he encontrado reportes donde me dicen que tienen Adreno menor a 618 y pueden jugarlo. Si tú eres uno de esas personas que tiene un Adreno menor de 618 y puedes jugarlo,
Por favor, déjamelo en los comentarios, ya que estos dispositivos son muy raros. Los dispositivos que cuentan con el error de la GPU podrán volver a jugar. Pues sí, la esperanza está. Ellos dijeron que en futuras actualizaciones podrán jugar, o como bien lo dijeron ellos, esto no siempre será así, que es básicamente lo mismo. Para la gente de los Huawei que me andan preguntando por los Huawei, pues aún no descubro por qué no metieron a los Huawei que cuentan con el procesador Kirin. De todas maneras, ya les pregunté. Con un poco de suerte logre que me conteste o me responda. Pero ustedes también pueden hacerlo en las páginas oficiales. Pueden preguntar por estos dispositivos Kirin. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los ingresan? Así a lo mejor ustedes tienen más suerte y logren que les contesten antes que a mí. Y para todas las personas que les sale este error, el del ping, pues obviamente no pueden jugar, ya que su internet no es muy fuerte, la velocidad es muy pobre. Aunque no toda la culpa la tiene el internet, a veces son los VPNs, a veces también influye mucho la distancia, en fin, muchas cosas. Lo que se les recomienda es jugar con otra persona que sí pueda jugar, que tenga el mejor ping, o jugar en salitas. Recuerden que vamos a hacer un torneo y necesito gente. Bueno, eso es todo. Simplemente los invito a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, seguirme en las redes sociales y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.